Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que están viendo ustedes ahí en pantalla es un circuito con Arduino que también está utilizando una pantalla 1602A de LCD, fondo amarillo con letras negras, de tipo I2C. Vale decir que la comunicación con esa pantalla se hace por medio de dos hilos. Normalmente estas pantallas son de tipo paralelo y tienen bastantes más conexiones. Eso permite ahorrar un montón de puertos de conexión con el Arduino. Y nos permite hacer otras conexiones. Por ejemplo, ahora acabo de colocar aquí un lector de tarjetas micro SD que está conectado con protocolo SPI, que ocupa 4 hilos de comunicación y 2 hilos para conectarse con la fuente de alimentación. Vamos a ver en detalle eso después cuando les muestre la información para poder entender todo este manejo. El caso del I2C ocupa 4 hilos, 2 de comunicación y 2 de alimentación. De manera de que aquí estoy usando dos tecnologías de comunicación para hacer un aparato que lo van a ver funcionando ahora. Para ello tengo conectado el Arduino con el cable USB, que lo voy a conectar acá a un Power Battery para poder hacerlo funcionar en forma autónoma del computador, para que vean ustedes que no hay ninguna conexión entre el computador y el Arduino. Yo aquí lo voy a alimentar entonces. Vamos a ver que la pantalla va a encender. Y ahí va a empezar a funcionar. Yo voy a hacer un acercamiento aquí para que vayamos viendo qué es lo que está mostrando la pantalla. Una vez que lo enfoque y lo logre mostrar el contenido de la pantalla, ahí está toda la pantalla lo voy a firmar ahí. Ahí está toda la pantalla viéndose. Voy a hacerlo partir nuevamente, pero antes les voy a explicar un poco de qué se trata esto. Bueno, yo lo que hice acá fue meter datos en el interior de la tarjeta por medio del computador, y esos datos los metí en un archivo de tipo CSV, vale decir, un archivo que es de datos por línea separados por punto y coma. Los campos están separados por punto y coma, y lo que hice acá fue una especie de diccionario. En realidad lo que hice fue poner una palabra en inglés y el significado en español, y lo estoy leyendo desde la tarjeta micro SD. La tarjeta, utilicé una tarjeta de 4 GB, podría haber sido cualquier otra, pero tiene que ser en formato FAT o FAT16. Eso también yo lo grabé creando un archivo TXT que le llamé data.txt y lo completé con el teclado. Fui llenando línea a línea. Ahí les voy a mostrar un trozo del archivo de texto para que vean cómo lo escribí. Escribí una línea, por ejemplo, con una palabra en inglés, un punto y coma de separador y una palabra en español. Ahora, ¿para qué puede servirnos esto? Por ejemplo, nos puede servir para repasar palabras de inglés o de cualquier otro idioma que queramos aprender, y de esa forma podemos repetirla y repetirla hasta que se nos queden en la cabeza. Yo aquí logré grabar prácticamente 67 palabras, pero la verdad es que por la capacidad que tiene la tarjeta, yo podría meter miles o incluso un diccionario completo dentro de esta tarjeta. Voy a repetir esto, voy a hacer que parta nuevamente y voy a ir leyéndole las palabras. Esto se actualiza cada 2 segundos, de manera que aquí va a aparecer Windows, ventana, door, puerta, keyboard, teclado,
key, tecla, master, amo, board, tablero, car, auto, slave, esclavo, eraser, goma, pen, lapicero, paper, papel, compute, calcular, pencil, lápiz, machine, máquina, fish, pescado, verbs, verbos, nouns, sustantivos, data, datos, file, archivo, folder, carpeta, database, base de datos, end, fin, screw, tornillo, knife, cuchillo, fork, tenedor, computer, computadora, backup, respaldo, ball, pelota, cover, cubierta, truck, camión, apple, manzana, orange, naranja, blackboard, pizarra, soap, jabón, water, agua, fire, fuego, adjectives, adjetivos, circle, círculo, fisherman, pescador, light, luz, dark, oscuro, cloud, nube, snow, nieve, rain, lluvia, storm, tormenta, save, guardar, stone, piedra, stove, horno, cat, gato, dog, perro, ant, hormiga, sun, sol, bar, barra, house, casa, screwdriver, destornillador, flower, flor, spider, araña, man, hombre, woman, mujer, red, rojo, blue, azul, white, blanco, black, negro, gray, gris, green, verde, yellow, amarillo, hello, hola, sure, seguro, now, ahora, then, entonces, if, sí, yes, sí, by, shall, one, uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco, six, seis, seven, siete, eight, ocho, nine, nueve, 10, 10. Y ahí esa es la última palabra. Me tenía medio pillado el aparato. Bueno, la diferencia de tiempo que hay entre cada conjunto de palabras son 2 segundos. Por supuesto que esto se puede variar por programación, se puede poner más o menos. Pero la idea es que esta aplicación lo que está haciendo es leer datos desde la tarjeta y mostrarlos hacia la pantalla, que es de tipo I2C. Bueno, ahí pueden ver una aplicación que se puede hacer utilizando la tarjeta que solamente la está leyendo y la pantalla que la está usando de display. Ahora yo puse la palabra ING para mostrar que era inglés y ESP para mostrar que era español. Obviamente que yo puedo eliminar esas palabras también para poder visualizar palabras más largas o frases incluso. Pero bueno, ahí está la cosa. Inicialmente esto yo lo hice para mostrar una aplicación. Se pueden hacer muchas cosas usando esta información. Incluso también se puede grabar la tarjeta. Para grabar la tarjeta usando el Arduino directamente, estamos hablando de, por ejemplo, leer datos desde una unidad periférica, que puede ser, por ejemplo, un sensor de temperatura, y grabando los datos que va leyendo cada cierto tiempo en la tarjeta. Bueno, eso no lo hice yo aquí, solamente estoy leyendo la tarjeta. Incluso los datos los ingresé, como les dije, usando el computador. Así que ahora vamos a ver más en detalle de qué se trata esto. Ya tienen una idea de qué es lo que hice y van a ver cómo se conecta todo este sistema. Bueno, la primera imagen que les estoy mostrando acá es la unidad lectora de SD o de tarjetas de tipo micro SD, que tienen un tamaño de 18.5 milímetros por 1.5 milímetros.
Enseguida les voy a mostrar acá cómo es por debajo, por el lado del circuito impreso. Tiene los terminales que pueden ver ahí de 3.3 voltios, el CS, el MOSI, el CLK, el MISO y el GND. Ahora les voy a explicar de qué se trata todo eso. Bueno, en la lámina que les estoy mostrando ahora, les muestro cómo está la distribución de patas. El aparato viene con una regleta de conectores planos de soldado. Yo le conecté una regleta de pines curvos que se pueden comprar aparte, y ahí yo puse la distribución de pines del micro CD y a dónde tiene que conectarse al Arduino Uno o al Arduino Nano. En el caso, por ejemplo, del GND, el GND se conecta en ambos casos al GND. El MISO se conecta al Digital 12 del Arduino. El CLK, que podrán presumir que es el clock, va conectado al D13. El MOSI va conectado al D11. El CS va conectado al D10. Y el 3,3 es una entrada de 3,3 voltios y tiene que conectarse a la salida de 3,3 voltios del Arduino. Afortunadamente el Arduino tiene una salida de 3,3 voltios, así que podemos conectar directamente el lector de micro SD a ese terminal para alimentarlo. De igual forma, lo que les estoy mostrando acá es la pantalla en esta lámina. La pantalla es una LCD 1602A de tipo I2C, y ahí los terminales van conectados el GND de la pantalla al GND del Arduino. El V-CC, que es la alimentación positiva, va a 5 voltios. El terminal SDA va al terminal A4 del Arduino y el SCL va al terminal A5 del Arduino. De manera que ahora yo les voy a mostrar cómo queda esto conectado una vez que se hacen todas las conexiones. Queda conectado de esta forma. Pueden seguir los colores y pueden seguir las conexiones en las indicaciones que les di en las láminas anteriores. La foto que les estoy mostrando ahora es la vista por detrás de la pantalla, que tiene una interfaz de tipo I2C, porque las pantallas originalmente son pantallas paralelas, de manera que tienen 16 contactos para conectar pines hacia el Arduino. Obviamente, si conectáramos todos los pines hacia el Arduino en una pantalla de tipo paralelo, nos quedaríamos sin puertos de comunicación. De manera que lo que se está haciendo ahora es utilizar un módulo que convierte las señales I2C a paralelas. Y por eso que tiene ese pequeño módulo de color negro adosado en la parte de atrás, que se lo están pegando justamente, soldando ahí, y uno puede comprar las versiones ya listas con ese módulo incluido. Y ahí se puede ver justamente que los 4 terminales en el orden de arriba hacia abajo son la tierra, la alimentación de 5 voltios, el SDA y el SCL. Bueno, el diagrama que les estoy mostrando ahora es cómo funciona la comunicación SPI o Serial Peripheral Interface o interfaz periférica serial. Esto maneja dispositivos que son maestros y esclavos. En este caso el maestro es el Arduino, el que manda las señales, y los esclavos son los dispositivos remotos. En este caso sería la unidad lectora de SD. Y tienen esos 4 terminales que habíamos visto, más 2 que son de alimentación, pero lo que nos interesa es ver a qué corresponden los terminales MOSI, MISO, CLK y CS. Bueno, a la derecha en esta lámina tenemos el significado. El MOSI significa Master Out Slave In, o sea, salida de maestro y entrada de esclavo. Después está el terminal MISO,
que es master in, slave out, o sea, entrada de maestro y salida de esclavo. Después el terminal CLK también en algunas partes aparece como SCK, significa clock cuando es CLK, o significa serial clock, que es lo mismo, SCK. Este terminal significa exactamente lo mismo, es el mismo terminal, nada más que tiene nombres distintos. Igual que el SC y el SS, que aparece entre paréntesis, son dos nombres que se les dan en este protocolo. Uno es el SC, el Ship Select, y el otro es el Slave Select, el SS. Así que ahí tienen cuáles son los nombres que tienen y cómo están funcionando en el protocolo Serial Peripheral Interface. Ahora vamos a ver el diagrama. En el diagrama a la izquierda ustedes pueden ver lo que sería el máster o el maestro, que sería el Arduino, y a la derecha en la imagen se pueden ver dos esclavos, ya que con este aparato se pueden utilizar varios esclavos. El MOSI en el maestro envía las señales, y por eso que tiene una flecha roja que va de izquierda a derecha, y el esclavo recibe los datos por el mismo MOSI. Después tenemos el segundo terminal, que es el MISO, que recibe datos desde el esclavo. En este caso el esclavo es el que envía los datos, por eso que tiene la flecha desde derecha hacia izquierda. Después viene el terminal de clock o reloj, que es un terminal que envía pulsos de sincronización entre el maestro y el esclavo. Y después tenemos el CS con una barra. Esa barra indica que se activa cuando la señal está en estado bajo. Entonces, cuando llega una señal de estado bajo al slave, el slave reacciona y empieza a recibir o a enviar información hacia el maestro. Ahora, el CS en el fondo determina cuál es el esclavo que va a funcionar con el maestro. Si hubiera otro periférico esclavo, habría un C2, un C3 hasta un CN, en que se podrían comunicar con distintos esclavos. Por eso que llega del CS al CS, y en el de abajo llega al C2, CS2 al CS2. En los terminales de arriba, las comunicaciones o las líneas de comunicación están compartidas. El MOSI llega a todos los esclavos. El MISO también llega a todos los esclavos. El clock llega a todos los esclavos. Pero el que determina cuál es el esclavo que va a funcionar es independiente para cada uno de ellos. De esa manera puedes saber el esclavo que están activando. En este caso, por ejemplo, si estuviera activo el esclavo 1, el terminal CS estaría en alto, mientras que el CS2 estaría en estado bajo. De esa forma solamente el esclavo 1 estaría activo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de protocolo? Bueno, la ventaja es que tiene mayor velocidad en megabit por segundo, porque este sistema puede tener una comunicación full duplex, vale decir que puede recibir y transmitir al mismo tiempo. Entonces esa es una ventaja. Las desventajas son que necesita 4 más 2 hilos, o sea, necesita 6 terminales, 4 de comunicación y 2 de alimentación. Y además, como habíamos visto, requiere de un CS por cada periférico. Así que ahí pueden ver ustedes cuáles son ventajas y desventajas y cómo funciona este protocolo. Bueno, finalmente vamos a ver de que este protocolo, aunque funciona con 4 hilos, en algunos casos también se puede usar con 3. Por ejemplo, si el máster solo está enviando datos y no está recibiendo, solamente es necesario tener el MOSI activo.
además del clock y el CS, por supuesto. También el MOSI en estos casos se conoce como SI, de manera de que de esa manera el máster transmite y el esclavo solamente recibe. Ahora, si pasa a la inversa, si el máster solo recibe datos, entonces se puede utilizar el MISO solamente y el otro terminal simplemente no se utiliza. Y en ese caso el MISO también se conoce como SO. Por supuesto que también tiene que estar el clock y tiene que estar el CS. Pero en este caso estamos usando comunicación por 3 hilos más 2. Ahora, ¿qué casos pueden ser en que el máster solamente reciba datos? Es el caso que había dicho, por ejemplo, que tienen un periférico, por ejemplo, que está midiendo temperatura, que cada cierto rato está transmitiendo de vuelta un valor al máster. Y el otro caso en que solamente está enviando, el caso que estoy usando ahora, que puede haber ocupado solamente 3 hilos, pero ocupé 4, en que yo estoy, por ejemplo, haciendo que el máster me esté mostrando los datos que está leyendo desde la tarjeta. Así que ahí hay 2 ejemplos. Bueno, lo que les estoy mostrando ahora es un conversor de tarjeta micro SD a tarjeta SD normal, y eso para poder meterlo en el computador a fin de que uno pueda leer esa tarjeta, formatearla en formato FAT o FAT16 si es que no la tienen formateada, porque esos son los formatos que puede leer el Arduino. Bueno, lo otro es que ahora vamos a ver el programa, lo vamos a ver en detalle y así van a poder ver cómo hice este programa. Bueno, lo que les estoy mostrando ahora es la primera parte del programa, que es un encabezado, son solamente comentarios, incluso esto se lo pueden saltar. Pero esta parte generalmente yo insisto en que hay que ponerla porque es el lugar donde se indica qué es lo que hace el programa, quién es el autor, para qué sirve el programa, qué periféricos utiliza y la fecha en que se hizo, además de la versión y lo que está tratando de probar. Además aquí estoy detallando cuáles son los pines que se utilizan para el lector SD y los terminales que se utilizan para Arduino Uno, para Nano y para Mega. Lo mismo para la pantalla 1602A de tipo I2C con terminales para el Arduino Uno, Nano o Mega. Y eso está entre las líneas 1 y 31. Ahora vamos a ver la continuación del programa. Bueno, aquí pueden ver en la línea 34 realmente es donde empieza el programa. Y aquí lo que estoy haciendo es incluir las bibliotecas Liquid Crystal I2C.h, Wire.h, SD.h y SPI.h. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas bibliotecas? Lo que hacen en realidad es incorporar nuevas instrucciones al lenguaje Arduino. Estas instrucciones son específicas de estos periféricos y por lo tanto el Arduino no tiene conocimiento de estas instrucciones. Si nosotros no incluimos estas bibliotecas, que son mal llamadas librerías, porque en inglés library significa biblioteca y no librería. Librería se dice bookstore. Así que ahí pueden tener ustedes una versión mejor de la traducción. Bueno, yo al lado derecho, después de las 2 barras inclinadas que en inglés se llaman slash, pongo una interpretación de lo que hace cada línea. Por ejemplo, en la línea 34 que dice include liquid crystal i2c.h, todas las bibliotecas tienen .h, dice incluye la biblioteca LCD i2c. De esa manera el aparato va a poder utilizar las instrucciones de manejo para ese periférico. Después está include wire h, que dice incluye la biblioteca wire. Esa biblioteca también está relacionada con la comunicación.
Después dice include sd.h, eso es la línea 36, y dice incluye la biblioteca sd. Bueno, esa sd es justamente para leer la tarjeta y para todas las instrucciones que permiten manejar la tarjeta externa. Y después tiene spi.h. Bueno, ustedes ya se dan cuenta por qué está metiendo esa biblioteca. Esa tiene todas las instrucciones relacionadas con las comunicaciones SPI. Así que tienen que ir todas esas bibliotecas para incorporar nuevas instrucciones de manejo interno. Bueno, después en la línea 39 dice const int cs igual a 10. Eso es lo que está haciendo, como dice al lado derecho, es definir el terminal CS, que va a ser el pin número 10 del Arduino. Y el const int significa que esa variable no va a cambiar su valor en todo el programa. Eso es interesante ponerlo porque el lenguaje hace manejos internos cuando esas variables no se van a modificar. Reserva otros espacios dentro de la memoria y así puede aprovechar mejor el espacio para poner los datos y instrucciones dentro de la memoria. Bueno, después en la línea 40 yo puse int l, que es una variable de paso para calcular una longitud. Esa la voy a usar después internamente. Después en la línea 42 dice Liquid Crystal i2 LCD 0x27 162. Eso define la pantalla primero como una pantalla de tipo LCD de 16 columnas y 2 filas. Y el 0x27 le indica cuál es la dirección que está usando el protocolo de comunicación I2C. Eso es para cuando existen más de una pantalla, puedan identificar a qué pantalla le van a mandar los datos. De manera que cuando no usamos ninguna otra pantalla, por defecto vamos a usar el 0x27. 0x es una dirección hexadecimal. Bueno, después empieza realmente el programa. Ustedes saben que hay una instrucción void setup. En realidad es un párrafo de instrucciones que son las que se ejecutan una sola vez dentro del programa. Y entonces dentro de esa van a haber algunas instrucciones como la línea 45 que está comentada, o sea, no está siendo utilizada, que es la serial.begin 9600. Bueno, cuando yo estaba haciendo el programa yo tenía conectado un monitor serial para poder ir viendo por la pantalla del computador qué es lo que estaba pasando. Y entonces ahí yo activé esas instrucciones. En este momento no las estoy usando. Ustedes las pueden omitir totalmente si quieren. Simplemente no escriben esa línea y va a funcionar exactamente igual. Ahora, si quieren monitorear lo que está pasando, se puede activar el monitor serial y se activan esas instrucciones quitando los dos slash que están ahí y dejando la instrucción operativa. Bueno, después viene una instrucción pin mode cs, output. Lo que hace esa instrucción es definir el pin de cs, que es el pin 10, como salida. Después tienen instrucciones 48, 49, 50 y 51, que son instrucciones que van a estar dirigidas a manejar la pantalla de cristal líquido. Si ustedes se fijan en la línea 42, dice LCD en rojo. Eso lo que está diciendo es que toda instrucción que tenga como prefijo LCD se está refiriendo a la pantalla. Y el punto indica que lo que se va a dar a continuación es una instrucción que está dentro de las instrucciones referidas para la pantalla. Y en este caso el init es para inicializar la pantalla y hacerla partir. Después el backlight que sigue a continuación es para encender el fondo de la pantalla para que se prenda el display. Y después el set cursor 00 lo que hace es poner el cursor en la columna 0, línea 0. Eso lo pueden ver a la derecha también, que yo lo puse como un comentario. Todo lo que está como comentario no se va a ejecutar y tampoco se va a compilar.
de manera que todos esos comentarios no ocupan ningún espacio de memoria dentro del chip. Después, lcd.print leyendo archivo es lo primero que aparece en la pantalla LCD, solo que es tan rápido que no se alcanza a ver. Para poder verlo tendríamos que poner una instrucción de pausa, y eso haría de que, por ejemplo, pausarlo un segundo haría que alcanzáramos a ver ese título antes de partir. Después viene instrucción SD. Si ustedes se fijan, SD es una instrucción que permite decirle a la máquina que la instrucción que viene ahora es para dirigirla hacia el periférico de la tarjeta o la lectora de tarjeta. Y lo que le está diciendo es que haga partir ese módulo, que es el CS, el SD, perdón, pero le está indicando cuál es el periférico. En este caso el CS contiene el valor 10, de manera que está haciendo que parta el periférico que está asignado con el número 10. Ahora ahí ven ustedes que si tuvieran más de una lectora de tarjeta, podrían indicarle cuál de los lectores de tarjeta quieren que lea. De manera que ahí están viendo cómo lo hacen para manejar ese sistema de encendido apagado de una disquetera a otra. En este caso de disquetera me estoy refiriendo a las lectoras de tarjeta. Bueno, después en la línea 54 a las 62 son instrucciones que yo omití, que también las pueden sacar ustedes si quieren. Simplemente las comenté para que no se ejecuten, y además de no ejecutarse tampoco se van a compilar. Y eso es porque eso también lo utilicé para poder monitorear el programa cuando lo estaba haciendo, pero ya que está funcionando no es necesario ponerla. Bueno, después en la línea 64 ustedes ven que dice file igual a sd.open entre comillas data.txt. Yo lo que hice fue crear un archivo en la tarjeta, como les dije, usando un archivo de tipo txt que se llamó data, y le escribí dentro pares de datos que se los voy a mostrar de nuevo ahí para que los vean. Y lo que está haciendo ahí es decirle que abra el archivo que se llama data.txt usando el dispositivo SD. Por eso que dice sd.open data.txt. Acuérdense que el prefijo indica cuál es el periférico. En este caso el periférico es SD. Y la instrucción open va dirigida hacia ese periférico. De manera que ahí va a abrir recién el archivo de datos. Vamos a continuar en la próxima página. Bueno, aquí pueden ver ustedes que yo volví a poner algunas líneas de más arriba para que puedan tener una referencia. Y puse la línea 64, que es la que acabamos de ver. Y después viene una consulta, un if, que lo que hace es preguntar que si el archivo está funcionando. Entonces, en realidad lo que le dice es si existe el archivo. Dice después en la 67 que mientras el archivo esté disponible o tenga datos. En la línea 68 le dice que haga una lectura del archivo hasta que encuentre el carácter \n. Eso significa que encuentre el fin de archivo. De manera que ahí está leyendo el archivo línea por línea, porque lee una línea y la guarda en la variable line. Y después lo otro que crea un separador. Yo les dije que había usado un archivo tipo CSV y el separador justamente es un punto y coma. Entonces lo que le está diciendo ahí que el separador va a ser un punto y coma. Y después pregunta en la línea siguiente si el separador existe. Entonces tiene que leer una línea desde el 0, desde la columna 0 hasta el separador.
vale decir desde el 0 hasta el punto y coma. Y después la segunda palabra lo lee desde el separador más 1, o sea, desde la posición donde está el separador más 1, y de ahí lo guarda en la variable word2. Entonces, de acuerdo con lo que yo les dije que iba a poner una palabra en inglés, en inglés y otra en español, separados por un punto y coma, en Word 1 va a quedar la palabra en inglés y en Word 2 va a quedar la palabra en español. Después, en la línea 76, lo que le dice es que le manda a la pantalla. Acuérdense que el prefijo LCD es de la pantalla. Le digo que borre la pantalla, que ponga el cursor en la columna 0 y línea 0. Después que escriba la palabra ING dos puntos, que es lo que aparece en el display cuando ustedes lo vieron. Y después que cambie el cursor a la posición columna 0 línea 1, o sea, la segunda línea, y ponga la palabra ESP dos puntos. Ahí está preparando para que empiece a mostrar los valores de las palabras. Después en la línea 82 le digo que ponga el cursor en la columna 4, la línea 0, vale decir la primera línea, y que muestre la palabra 1. Después que ponga el cursor en la columna 4, fila 1, o sea, línea 1, vale decir en la segunda línea, y que muestre la palabra 2. Ahora vamos al final del programa. Bueno, ya estábamos aquí en la línea 85. Ahora tengo en la línea 87 un comentario que dice: las 3 instrucciones siguientes borran el último carácter de la segunda palabra. Lo que pasa es que cuando uno hace ejecutar esto en forma inicial, después de cada palabra aparece un símbolo raro. Y entonces lo que hice yo fue, ¿se acuerdan de esa variable L que estaba definida arriba? Bueno, yo lo que hice fue preguntar cuál era el largo de la palabra 2, porque las palabras tienen largos distintos. Y a eso, una vez que yo obtuve ese valor, le sumé 3 y lo guardé en L. Entonces L en el fondo me tiene exactamente la posición donde se encuentra el carácter raro que me despliega en la pantalla. Entonces después yo le digo que ponga el cursor en la posición L que acaba de buscar arriba, y en la línea 1, vale decir en la línea 2 de la pantalla, le ponga en la línea 91 un espacio en blanco. Con eso borro ese carácter raro que hay en la pantalla. Después espero 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos, y después vuelve a ejecutar todo lo que habíamos visto antes. De manera de que cuando ya se termina el archivo, en la línea 97 va a decirle que cierre el archivo para que no se vaya a dañar, y en ese momento termina el proceso. ¿Y qué es lo que sucede en la pantalla? Que bueno, queda en pantalla el último par de palabras que se leyeron del archivo. Ahí termina. Después viene en la 104, 105 y 106 el void loop, que simplemente va vacío porque nosotros ejecutamos este programa una sola vez, y si se ejecuta en el párrafo que lo hicimos, se ejecuta una sola vez. Entonces de esa manera el programa se ejecuta una sola vez y termina. Bueno, aquí pueden ver de que esto puede tener mucha utilidad para muchas cosas, sobre todo para aprender idiomas, como les decía yo. Es una aplicación, se podrían hacer muchas aplicaciones, es cosa de poner la imaginación solamente. Por ejemplo, uno para otros idiomas podría simplemente cambiar el archivo y poner, por ejemplo, palabras en alemán y en español, o palabras en francés y español. O podría incluso usar una pantalla más grande y poner palabras en distintos idiomas. O bien escribir hasta un libro y poder ir leyéndolo línea por línea.
Es súper fácil, digamos, hacer todas esas cosas leyéndolo desde la tarjeta. De manera que ahí pueden ver ustedes que si uno usa la pantalla, usa un power bank o una batería de tipo LiPo, incluyendo el lector de tarjeta, se podría hacer un aparato totalmente autónomo para, por ejemplo, aprender idiomas o para aprender cualquier otra cosa. Como les decía, hasta para leer un libro. Ahora, se podrían agregar más periféricos, como por ejemplo botones, para poder ir hacia adelante, ir hacia atrás, eh, cambiar de archivo o cosas por el estilo. Habría que trabajar un poco más el programa, por supuesto, pero eso se podría hacer. Así que es mucho a la imaginación aquí de cómo se pueden hacer las cosas. Bueno, si llegaron hasta aquí, pueden ver cuál fue la idea de esto. Era utilizar más que nada un periférico de tipo lector de tarjeta micro CD. También usar la pantalla y usar un Arduino y usar en conjunto todos estos dispositivos manejando dos protocolos de comunicaciones, uno el I2C, que es el que usa la pantalla, y el otro el protocolo SPI, que lo está utilizando la tarjeta lectora, en este caso, de datos. Ahora, como les digo, esto también se puede usar para grabar datos desde un periférico externo. Así que, claro, ahí habría que usar instrucciones de grabación. Así que bueno, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon, por si alguien quiere hacer algún aporte mensual o único. También les muestro acá la lista de personas que hacen contribuciones mensualmente o por una vez. Y también les recuerdo de que marquen su manito arriba si les gustó este tipo de video, que se suscriban al canal si es que no están suscritos. Al principio, cuando parte el video, les muestro ahí la dirección del canal. También, bueno, que les dije ya que se suscriban si no están suscritos. Y cualquier comentario que quieran hacer, pónganlo abajo. A mí me interesa leerlos, los leo todos. También les recuerdo que si tienen alguna solicitud de envío de manuales que yo he traducido de otros videos, envíenme una solicitud dentro de los comentarios o bien al correo, que también lo tengo puesto al inicio del video. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video.